¿De qué va realmente la reforma fiscal de Trump? ¿Es cierto que solo benefició a los ricos? ¿Y qué impacto tuvo en el ciudadano promedio? Hoy vamos a desmenuzar uno de los temas más controversiales de la política estadounidense, Trump y su reforma fiscal, ¿enriqueciendo a unos pocos a costa de los demás? Si te interesan los temas económicos, políticos y te gusta que te lo expliquen sin rodeos, suscríbete al canal. Aquí no nos casamos con nadie. Comencemos. ¿Qué fue exactamente la reforma fiscal de Trump? En 2017, Donald Trump firmó la famosa Tax Cuts and Jobs Act, Ley de Recortes Fiscales y Empleos, una de las piezas legislativas más grandes de su administración. ¿Qué hizo esta ley? Básicamente redujo de forma significativa los impuestos corporativos, de un 35% a un 21%. Sí, una rebaja brutal. Además, redujo temporalmente algunos impuestos para personas naturales, dependiendo del nivel de ingreso. Hasta ahí suena bonito, ¿no? ¿Quién no quiere pagar menos impuestos? Pero la cosa no es tan simple, porque mientras las grandes empresas celebraban, los beneficios para la clase media y trabajadora eran más bien modestos. Y lo peor, tenían fecha de expiración. Esos beneficios para la gente común se terminan en 2025 si no se renuevan. Las rebajas para las corporaciones, en cambio, se quedaron fijas. Curioso, ¿no? ¿Y por qué hacerlo así? Porque los republicanos usaron una maniobra legislativa que les obligaba a no aumentar el déficit a largo plazo. Entonces, hicieron malabares. Le dieron a los ricos beneficios permanentes y a los demás, migajas temporales. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores? A ver, seamos claros, los millonarios y las grandes empresas fueron los principales ganadores de esta reforma. Gracias a los recortes, las ganancias netas de corporaciones como Apple, Amazon y JP Morgan Chase se dispararon. No solo pagaban menos impuestos, sino que además aprovecharon para recomprar sus propias acciones, elevando el precio de sus títulos en bolsa. ¿Y eso en qué ayuda al ciudadano común? Exacto, en nada. Además, quienes ya tenían mucho capital se beneficiaron de recortes en impuestos sobre herencias y ganancias de capital. En pocas palabras, si eres rico, con esta reforma fuiste más rico aún. También las empresas multinacionales recibieron trato especial. Se les permitió repatriar ganancias del extranjero pagando una tasa reducida, lo que significó un alivio tributario monumental para corporaciones que tenían miles de millones estacionados fuera de Estados Unidos. Pero no solo se trata de dinero directo, también se trata de poder. Estas empresas usaron esos recursos para presionar más por desregulaciones, privatizaciones y, claro, más recortes fiscales. Un ciclo que perpetúa la concentración de riqueza. ¿Y la clase media? ¿Qué recibió? La mayoría de los trabajadores estadounidenses vieron una ligera mejora en sus ingresos netos. Al inicio, con menos impuestos, algunos recibieron cheques un poco más generosos. Pero la alegría duró poco. A medida que la inflación se comía esos aumentos y que los beneficios fiscales temporales avanzaban hacia su fecha de expiración, el panorama se volvió más gris. Además, muchos de esos beneficios fueron anulados por la eliminación de ciertas deducciones estatales y locales, especialmente en estados con impuestos más altos como California o Nueva York. O sea, en algunos lugares la gente terminó pagando más, no menos. Y hay otro problema: los servicios públicos. Al reducir los ingresos fiscales del Estado, se generó una presión tremenda sobre áreas como educación, salud y programas sociales. ¿Quién sufre cuando hay recortes en esos sectores? Sí, otra vez, la clase media y baja, porque el rico no necesita escuela pública ni asistencia médica estatal. Es decir, te daban con una mano y te quitaban con la otra. ¿Qué impacto tuvo en la economía? Los defensores de la reforma decían que iba a ser un impulso gigante al crecimiento económico, que más dinero en manos de empresarios generaría más inversión, más empleo, mejores salarios. Pero,
La realidad fue otra. Sí hubo crecimiento económico en los primeros años, pero no fue ni de lejos lo que se prometió. Y ese crecimiento ya venía en marcha desde la era Obama. Además, la famosa lluvia hacia abajo no ocurrió. No se vieron aumentos salariales significativos ni una avalancha de nuevas fábricas. Lo que sí se vio fue una subida del déficit fiscal, más de $1 billón anuales después de la reforma. Es decir, el gobierno empezó a gastar más de lo que ingresaba, justo después de recortar impuestos. Irónico, ¿no? Y como si fuera poco, el crecimiento que sí hubo fue extremadamente desigual. Las zonas urbanas con alta concentración empresarial se beneficiaron más. Las zonas rurales, donde vive mucha de la base electoral de Trump, no vieron gran cosa. En resumen, sí hubo beneficios, pero no para todos. Y el costo lo están pagando ahora las generaciones futuras, con una deuda pública creciente que servirá de excusa para recortar servicios esenciales. ¿Una estrategia electoral o un cambio duradero? Muchos analistas coinciden en que la reforma fiscal de Trump fue también una jugada política. Entregar recortes temporales a la clase media justo antes de elecciones es una forma de ganar popularidad. Aunque esos beneficios desaparezcan luego, lo que queda en la memoria del votante es el alivio inmediato. Pero también fue un guiño permanente a las élites económicas. Con esta reforma, Trump se ganó el favor de los grandes donantes y el respaldo del empresariado. Fue una forma de decirles: conmigo, ustedes mandan. Lo más preocupante es que esta política de recortes fiscales se ha convertido en una tendencia. Otros políticos, incluso fuera de Estados Unidos, han copiado la fórmula: reducir impuestos a los ricos con la promesa de crecimiento, pero sin garantías, sin condiciones y sin resultados claros para la mayoría. Y no olvidemos que el sistema tributario es también una herramienta de redistribución. Si se usa solo para beneficiar a los más poderosos, el contrato social se rompe, la desigualdad aumenta, y con ella, la desconfianza en la democracia. Trump y su reforma fiscal, ¿enriqueciendo a unos pocos a costa de los demás? Todo apunta a que sí. Lo maquillaron como un plan de impulso económico, pero en el fondo fue un regalo a los de arriba y un caramelo temporal para los de abajo. Lo más grave es que ese modelo se ha convertido en ejemplo a seguir por muchos gobiernos que prefieren contentar a los poderosos antes que construir sociedades más justas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te parece justo este tipo de reformas? ¿O crees que estamos atrapados en un juego donde siempre ganan los mismos? Déjame tu comentario, comparte este video y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo episodio.